En nuestro último apartado nos vamos a dedicar a lo que es probablemente el tipo de dolor más común que sufrimos los seres humanos, la cefalea tensional. De hecho, dependiendo del tipo de bibliografía que consultemos, se habla de que el 70 al 95% de los adultos padecemos cefalea tensional infrecuente, y creo que todos nosotros en nuestra propia experiencia lo reconoceremos. Lo importante incluso para nosotros como odontólogos de esto es entender nuestro papel en el tratamiento de la cefalea tensional. Como cefalea primaria ya vamos a haber descartado cualquier otra potencial causa de la misma que ponga en riesgo incluso la vida de nuestro paciente, y pensaremos en algo más común. Lo que pasa es que entendamos de manera sencilla cómo es la neurofisiopatología de la cefalea tensional. Recordemos que nuestro cuerpo tiene una homeostasis. Hay momentos en donde esa homeostasis se va a ver quebrantada, lo que va a crear un aumento en la sensibilización trigeminal asociada a una disminución en los mecanismos de modulación del dolor, lo que va a hacer que aumente la facilitación del dolor y disminuya la inhibición del mismo. Esto es hoy por hoy la hipótesis mm, con mayor peso en el mecanismo eh, de aparición de la cefalea tensional. ¿Y qué sucede? Tenemos que entender que tensión no solamente se refiere a tensión emocional. Y sí, la tensión emocional es extremadamente común. Se habla de que el 90-95% de nosotros tenemos episodios de ansiedad de manera eh, infrecuente también, y vean que es un número muy similar al episodios de cefalea tensional. Pero también hay que pensar en tensión física, posturas. Tenemos que pensar en cómo hoy en día estamos casi todos con una postura de celular que llamamos de cabeza adelantada e inclinada, o posturas en clases virtuales. Tenemos que pensar también en tensión fisiológica o estrés fisiológico, momentos de deshidratación, falta de sueño, momentos en que le sobreexigimos a nuestro cuerpo en actividades vigorosas. Todo eso también puede llevar a ese desequilibrio de la homeostasis, y no necesariamente disparar una migraña, porque no todos somos susceptibles genéticamente a tener migrañas que tienen características clínicas muy diferentes a la cefalea tensional. Y tenemos que recordar nuestro rol en el tratamiento de la cefalea tensional, porque el 90-95% de los pacientes con cefalea tensional tienen dolor miofacial masticatorio concomitante, por lo que probablemente en episodios de cefalea tensional crónica o muy frecuente va a ser muy difícil controlarlos si no hay control también del dolor miofacial. Vean las características. Para dar el diagnóstico de cefalea tensional infrecuente tenemos que tener por lo menos 10 episodios de dolor de cabeza que ocurran al menos un día, por lo menos por lo menos 12 días al año. ¿Quién no ha tenido una cefalea al mes? ¿Quién no ha tenido momentos en donde una vez por semana le da dolor de cabeza? Todos, especialmente nosotros estudiantes de odontología, cuando nos llega el paciente, cuando el paciente no tiene plata para pagar, cuando tenemos exámenes, cuando tenemos asignaciones, ahora con la moda de las clases virtuales, este dolor de cabeza es generalmente localizado bilateralmente. Se habla que es frontotemporal, occipital, parietal. La mayoría de las veces es bilateral, pero puede ser unilateral. Dura de 30 minutos hasta 7 días. El dolor es tipo presión o puede ser punzante, pero tiene una intensidad leve o moderada. No es agravado por actividad física. Es ese tipo de dolor de cabeza que nos molesta, pero podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo cosas. Por eso puede durar hasta 7 días, porque somos muy necios y queremos seguir a través del dolor. Puede tener en ocasiones náuseas, puede tener vómitos, pero no puede tener fotofobia y fonofobia, no puede tener todas estas características, porque ya estaríamos hablando de una migraña. Y especialmente si es agravado por actividad física, ya hablamos de dolor neurovascular, de dolor de tipo migrañoso. En algunos casos puede haber sensibilidad pericranial, es decir, puede haber alodinia a la hora de palpar
la zona de dolor, pero no necesariamente debe estar siempre presente. Vean que hablábamos de infrecuente cuando se presenta una vez al mes, que es, la verdad, poco común en la gente que padece de cefaleas. Va a ser frecuente cuando este tipo de dolor, tipo presión, de leve a moderado, que no es agravado por actividad física, que sí puede tener fotofobia y náuseas, pero no todas las características, se presente al menos 14 días al mes por más de 3 meses, por menos de 180 días al año. Y hablamos de cefalea tensional crónica, cuando ese dolor de cabeza ocurre 15 días al mes, por más de 3 meses, en promedio 180 días al año. Imagínense lo que es vivir con dolor de cabeza constante. Imagínense que la mayoría de mis pacientes, y les hablo que yo puedo ver alrededor en conjunto del Hospital San Juan de Dios, la Universidad de Costa Rica y mi práctica privada, tal vez unos entre 60 y 80 pacientes de dolor facial por semana. Y la gran mayoría hablan de que tienen dolor constante, incesante. Por eso cuando me dicen, es que el dolor facial, el dolor orofacial no es calidad de vida. El que la gente no le quiera dar prioridad generalmente por seguir en su ambiente y seguir constantes e intensos con sus factores agravantes, no significa que estén viviendo calidad de vida. En nuestra primera clase repasamos el dolor orofacial simulando cefaleas primarias. Esto es solo un recordatorio. ¿Por qué? Porque actualmente se habla en la nueva clasificación de que si tenemos dolor con náuseas, vómitos agravados por actividad física que dure de 4 a 72 horas, en la zona maxilar o mandibular se habla de una migraña orofacial, ya sea episódica o crónica. Muy complejo identificar esto, por lo que tenemos que hacer un muy buen diagnóstico que esté basado en una adecuada anamnesis, historia del dolor y examen clínico adecuado. Dolor orofacial tensional, no hay evidencia para separarlo del dolor miofacial masticatorio, pero sí el dolor orofacial trigeminal autonómico. Antes era muy común que zonas asuntas se presentaran en zona de V2. Actualmente ahora se habla de dolor orofacial con características autonómicas. Acuérdense que estudiamos los famosos síntomas autonómicos ipsilaterales: inyección conjuntival, lagrimeo, eritema hemifacial. Por último, otras cefaleas primarias. Cuando no hay alguna otra causa aparente y el dolor de cabeza está asociado al esfuerzo o aumento de la presión, se le llama cefalea por tos primaria. Generalmente puede durar segundos, puede durar horas. Este es ese tipo de dolor de cabeza que aparece por algo que hacemos y se va. Cefalea por ejercicio, el típico dolor de cabeza que nos da incluso después de hacer ejercicio extenuante, que a veces con una bebida energética o con volver a niveles normales de glicemia se desaparece. Se habla también que a veces tiene que ver con vasodilatación, el esfuerzo, tensión muscular. Vean que hay mucha interdigitación y estas cefaleas es únicamente, la idea es que las conozcan. La clasificación de otras cefaleas primarias es más por cultura general que por motivos de evaluación. La cefalea primaria asociada con la actividad sexual ocurre durante o después de la actividad sexual. Puede durar minutos a horas con intensidad severa o incluso días con intensidad leve. De nuevo, se debe hacer una muy buena historia, un muy buen examen de dolor orofacial para llegar a una conclusión como esta, ya que en todas las cefaleas van a haber factores conductuales y generalmente factores ambientales asociados. Esta es una que nos tiene que dar miedo, la cefalea thunderclap, un comienzo abrupto, un dolor de cabeza más fuerte que cualquier dolor que le haya dado a la persona antes. Y si la persona tiene factores sistémicos asociados y es una persona adulta mayor, tenemos
que levantar esa bandera roja de que esto puede ser una señal de alerta, y más si hay síntomas neurológicos asociados. Podemos tener la ruptura de un aneurisma, podemos tener una malformación arteriovenosa a nivel central que esté causando algún tipo de sintomatología. La cefalea por frío, sí, todos hemos tenido en algún momento el brain freeze, que es asociado a estimulación, especialmente del ganglio esfenopalatino. Si en algún momento les pasa, traten nada más de respirar por la nariz y por la boca para volver a calentar los senos paranasales y que esa estimulación disminuya. Cefalea de presión externa. Es curioso cómo he tenido pacientes mujeres que se alivian montones con solo dejar de hacerse esas colas con tanta presión que se hacen, o cuando se acostumbran a poner vinchas o cascos de bicicleta muy tallados. El dolor de cabeza punzante primario es un tipo de dolor de cabeza en una zona muy localizada, que siempre se da en la misma zona, con características muy similares a la cefalea tensional. Muy parecido al dolor de cabeza nular, que se habla de un tipo de cefalea que el dolor tiene el tamaño como el de una moneda de 100 colones, siempre en el mismo lugar. La cefalea hípnica es el tipo de cefalea que despierta al paciente en la noche, asociada también a ritmos circadianos y muy comúnmente asociada a trastornos del sueño. Y el nuevo dolor de cabeza diario persistente se interdigita mucho con dolor miofacial masticatorio y cefalea asociada a dolor temporomandibular, porque es el tipo de dolor que el paciente se despierta y ya lo tiene. Se despierta y se acuesta, se va y se despierta y ya lo tiene. Es un poco diferente a la cefalea tensional en el asunto es que el paciente verdaderamente, haciendo un diario dolor, no logra identificar ningún tipo de factor agravante. Y esto, mis queridos colegas, es cefaleas para nosotros odontólogos, en donde recordemos nuestra principal responsabilidad es orientar a nuestro paciente y permitirle que logre tener el mejor abordaje. No necesariamente vamos a ser nosotros quienes los traten, pero puede ser que nosotros les podamos abrir la puerta para que tengan una vida mejor.